Buenos días. Bien. Pues soy Miguel Ángel Vidal y soy profesor de matemáticas. ¡Ay, por Dios! Bueno, os tengo que dejar porque no me encuentro bien y os dejo mientras con un vídeo para que lo vayáis viendo. Aquí tenéis 16 cartas. Cada 4 cartas aparece un as, como podéis ver, ¿no? Tenemos siempre un as colocado a la cuarta carta. En matemáticas el número 4 es un número bastante mágico. Entonces lo que solemos hacer es el siguiente truco de magia. Recogemos todas las cartas en un único mazo, le damos la vuelta y ahora las vamos distribuyendo encima de la mesa. Como sabemos, la primera carta no es un as, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta sí, y ahora volvemos a empezar. Vosotros podéis decir, bueno, es que os acabo de engañar, aquí ya el as no está. No, pues no es correcto, porque si yo ahora intento levantar todas las cartas, ¿no? Pues puedo comprobar que la primera no es un as, la segunda no es un as, la tercera tampoco, y la cuarta sí lo es. O sea que hasta el momento no hemos hecho ningún cambio. Entonces, si ahora las volteamos de nuevo, volvemos a repartir y colocar las cartas siguiendo el mismo criterio que antes, y es: esta carta no es un as, esta tampoco y esta sí es un as, esta no, esta no, esta no, la número 4 es un as, esta no, esta no, esta no, y la número 4, la cuarta es un as. Como podréis ver, si yo levanto la carta para comprobar si efectivamente son ases o no, la cuarta carta siempre será un as. La ventaja que tiene los ases cuando se cambian de posición es que todos los demás también se cambian de posición. Es decir, si yo coloco el as en este lugar y me llevo el rey para el otro lado, lo que ocurre es que al cambiar el as de posición también se cambian todas las demás cartas y aparecen juntas. Bueno, ya acabo. Es el problema del directo. Es un truco de magia en el que, bueno, es la introducción a la ponencia, en el que está basado en el problema de la mirada. Es decir, es un truco de magia que está hecho muy lento, a cámara lenta, y los que estuvisteis atentos veríais que, fijándose en la mano, mi mano derecha, en el vídeo, veríais que lo que se centra es en la forma de mirar, en mirar atentamente. Entonces, lo que quería hacer es empezar la charla con el título Mirando una realidad compleja. Entonces, ¿qué pasa? Una forma de mirar esta realidad en la que estamos inmersos es considerarla formada por elementos que pertenecen a uno o varios sistemas. Estos elementos, dentro de cada sistema, realizan intercambios de energía e información. Y así van estableciendo, como veis, una red diversa de vinculaciones. Antes que me marché iba a poner esta bata, os cuento, hago un inciso, así que ya que va todo así improvisado. Y esta bata es una bata muy especial. Es una bata que me regalaron unos alumnos y no me acordaba de que hoy es mi horario laboral. Y siempre que doy clase, llevo esta bata pues, con ellos aquí presentes y bueno, creo que me ha enseñado unas lecciones más importantes educativamente en mi vida profesional. Luego al final, si tengo un poquito de tiempo, que veo que sí, os cuento la historia de esta bata. Entonces, como veis, va centrada en cómo mirar la realidad en la que estamos inmersos. Y estamos hablando de la red de vinculaciones, de que los elementos están vinculados, y lo importante de esto es que no hay ningún elemento que esté aislado. Esa es la esencia de esta charla. Entonces, vamos a poner un ejemplo de vinculación. Yo soy profesor, entonces ponemos el ejemplo desde el profesor desde su asignatura, pues establece vinculaciones con el alumnado, con el instituto, con la familia, con otros profesores, y todos, a su manera, establecen relaciones o vinculaciones hacia la sociedad. Digamos que ese es el eje central, ¿no?, del trabajo de esta charla. Yo soy profesor de PDC. Vamos a centrar la charla ahora en el ámbito educativo. Entonces, vamos a trabajar el fracaso escolar. El fracaso escolar
se trabaja, por ejemplo, en los centros de secundaria con el programa PDC, que es Programa de Diversificación Curricular, que consta de 2 años de duración y más o menos tiene, corresponde al tercero y cuarto de la ESO. Y ahí están alumnos pues, con fracaso escolar, falta de hábitos de estudio, bueno, etcétera, diversas problemáticas. Vamos a avanzar. ¿Cuál es el objetivo del programa? Pues el objetivo es fortalecer el sentimiento de pertenencia, de vinculación, o sea, que no haya nadie aislado. ¿Para qué? Para que todos funcionen como un único organismo en un proceso integrador de enseñanza-aprendizaje. Intentamos no excluir ni apartar a nadie, bajo ningún concepto. Yo doy ámbito científico en este programa y corresponde a las materias de matemáticas, ciencias y física y química. Todo esto parece, digamos así, muy variopinto, pero permite ser mucho más creativo a la hora de diseñar metodologías y proyectos muy originales, como por ejemplo el origami dentro del aula, o sea, la papiroflexia dentro del aula. Hay muchos tipos de origami, o sea, de papiroflexia. La papiroflexia que vamos a trabajar, o estoy trabajando con ellos, es la que se llama la modular, que consiste en estudiar propiedades geométricas de los objetos en las diferentes dimensiones que tenemos. Y el origami modular consiste en fabricar o en construir piecitas muy sencillas y unirlas para crear formas mucho más complejas. Es decir, la inversión, digamos, trabajo, productividad es muy importante. Hay varios tipos de piezas, de módulos, ¿no? que son las piecitas pequeñitas que se llaman. La de la izquierda que tenéis a vosotros en la mano ahí se llama módulo Sonobé, la veréis más adelante que van apareciendo el módulo Sonobé, y el central es el módulo FIS. ¿Vale? ¿Dónde vamos a trabajar este origami modular dentro del aula? Vamos a meterlos en el contexto de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Quién es Gardner, Howard Gardner? Pues es un neuropsicólogo de Harvard. ¿Y por qué este señor? Porque para mí este señor define la inteligencia como una capacidad que se puede entrenar, ¿vale? Y además permite centrar nuestra mirada o mi mirada no en los defectos de los alumnos, sino precisamente en los puntos fuertes de ellos y a través de esos puntos fuertes reencauzar la educación. Entonces, las inteligencias de Gardner son 8, como las veis ahí. La inteligencia matemática es muy sencilla en papiroflexia, en origami, porque con construir un poliedro, las caras, los vértices o la fórmula de Euler, bien sencilla, no tiene de truco. La lingüística parece un poco extraña, ¿no? Pero podemos trabajar un diario de papiroflexia, redactarla. Al redactarla ya estamos fomentando la inteligencia interpersonal, además de la lingüística. Tenemos la siguiente, la corporal. Evidentemente, si queremos hacer pliegues precisos y perfectos, ¿qué ocurre? Pues la estamos estimulando, porque las figuras salen muchísimo mejor. Luego veréis alguna por ahí que hay expuesta, donde la precisión del pliegue es importante. Aquí tenemos una alumna. Ha hecho ese cubito, como veis ahí, mirad que es una pila AAA, es pequeñita, luego tenéis ahí afuera, lo pondré afuera ese cubito que lo traje, y eso es un cubo agujereado y tiene 78 piezas. O sea, imaginaros cómo son cada pieza, o sea, hay que tener habilidad. Pero la siguiente alumna tiene una virguería, si pasa el chisme. A ver si aquí. Fijaros ese cisne, tenéis ahí, miraros el móvil, que son 10 centímetros, ese cisne tiene más de 300 piezas. O sea que imaginaros, hay que doblarlo con pinzas de depilar o pinzas de cirujano, ¿no? Si no es imposible. Otra inteligencia es la interpersonal. Evidentemente, al hacer proyectos en grupo, proyectos que exigen muchos módulos, tenemos que trabajar la inteligencia cooperativa entre ellos. Y aquí vamos a ver quién está predispuesto y quién no. Luego tenemos la intrapersonal. Evidentemente, cuando nos enfrentamos a proyectos, desde nuestras frustraciones o nuestros límites, ¿qué ocurre? Aquí van a saltar tanto pues, la impaciencia, la impotencia, etc. O sea que es muy práctico trabajarlo aquí, ¿no? La espacial, la habilidad para crear figuras sin que nadie, ¿no?, nos diga nada ni nos guíe. Tenemos aquí una chica, por ejemplo, esta chica es del PDC, una chica, bueno, que también ha creado esta figura, bueno, este nombre, ella sola, sin haberle guiado nadie, ¿no? O sea, no deja de ser bastante creativo. Nos quedan las dos últimas inteligencias, la musical y la naturalista. La inteligencia musical, estas casi las podemos trabajar a la vez, claro, mientras plegamos
piezas o figuras, podemos poner música de fondo, diferentes estilos, demás. Y si no, ya en el peor de los casos, lo que podemos hacer es plegar las corcheas que tenéis ahí. Es un último recurso. Y nos queda para el final la inteligencia naturalista, que es la que me quiero centrar, que es la inteligencia que nos permite reconocer elementos de la naturaleza, como plantas, animales, etc. Y aquí vamos a introducir a Albert Einstein, ¿no? La inteligencia naturalista, aunque nos permite trabajar con la naturaleza y demás, es importante que también nos permite entender cómo se pueden realizar ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, voy a citar a Jacob Einstein. Jacob Einstein es el tío, era el tío de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein era jovencillo, en la infancia, su tío le enseñaba a resolver las ecuaciones de primer grado de la siguiente manera. Dice, vamos de caza a buscar un animalito, cuyo nombre no sabemos. Le vamos a llamar X. Cuando lo veamos, saltaremos sobre él y le daremos el nombre correcto. O sea, ahí enfocamos cómo es una parte creativa de la inteligencia naturalista. Sin embargo, nosotros no lo vamos a hacer así, como lo hacía Albert Einstein en su infancia. Lo que vamos a hacer es trabajar desde el número de oro, que ya lo tenéis, ¿cuál es? Y es la solución positiva de esta ecuación de segundo grado. Como veis, en la naturaleza hay muchísimas formas pentagonales. Por ejemplo, vemos que si una manzana la cortamos, tenemos la distribución de las semillas dentro de una manzana, en el corazón. Pero también la podemos encontrar en la pirita dodecaédrica y, bueno, ahí tengo flores en papiroflexia, que también con formas pentagonales. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Tienen en común que si dividimos las diagonales de cada uno de esos pentágonos entre sus lados, sale el número de oro. Vamos a meternos en papiroflexia. Dice, bueno, y ahora esto en papiroflexia, en origami, ¿qué pasa? Bueno, pues podemos construir esa figura. ¿Qué es esa figura? Pues ahí tenéis 3 rectángulos, uno azul, uno verde y uno anaranjado, que son rectángulos áureos. ¿Qué es un rectángulo áureo? Bueno, pues la idea más fácil es un rectángulo semejante a un DNI, a un carnet de identidad. Es decir, que digamos que lo ponemos encima, quedaría, bueno, casi igual que un carnet de identidad. Están intersecados. Entonces, bueno, lo podemos construir y preguntar a los alumnos, ¿qué obtendríamos si uniésemos todos los vértices de esa figura? Pues hace falta un poquito de inteligencia ya espacial y obtendríamos un icosaedro, un sólido platónico llamado icosaedro. O sea, tenemos aquí trabajando la inteligencia espacial. ¿Qué tenemos aquí? El hombre de Vitruvio, muy conocido, y el hombre de Vitruvio supuso que una primera reflexión sobre las proporciones áureas en el ser humano. Y este hombre está inscrito dentro de un cuadrado, como veis, y dentro de un círculo. ¿Vale? ¿Dónde está el número de oro ahí, por ejemplo? El número de oro está al dividir el lado del cuadrado entre el radio del círculo. Ahí tenemos otra vez el número de oro. Dentro del aula, es un trabajo que hago en clase, ¿qué hago? Pues dentro del aula podemos con los alumnos trabajar qué partes de su cuerpo están en proporción áurea. Esto es un trabajo real, es un trabajo bueno, que está sin viñetas, es un trabajo cierto, ¿no? Y si seguimos metiéndonos dentro de la inteligencia naturalista, en el mundo de la naturaleza, tenemos lo que es la filotaxis. La filotaxis se dedica al estudio de la disposición de las hojas de las plantas alrededor del tallo y de las ramas. Las plantas, cuando van creciendo, lo que intentan es maximizar la superficie de exposición a la luz del sol, para poder hacer la función clorofílica. Para esa función, ¿qué ocurre? Tenemos un ángulo que sería, vamos a llamarle el ideal, el perfecto para ese fin, ¿no? El absorber la máxima luz. Y sería el que se obtiene de dividir 360 grados entre el número de oro al cuadrado. Al hacer esa división, lo que nos sale es 137 grados y medio. Ese es el número de oro. ¿Vale? ¿Qué pasa? El número de oro, ¿dónde está? Pues tenéis, por ejemplo, aquí tengo una rosa de papiroflexia en origami, lo tenéis aquí, y la distribución de los pétalos de las rosas se distribuyen en función del ángulo áureo, por eso la tenéis aquí, ¿de acuerdo? O ahí en la fotografía. ¿Dónde está la idea? ¿Cuál es la idea central en la que quiero que no os olvidéis? Y es, en esta relación sistémica o medio tribal, ¿no?, entre tribus educativas,
no puede haber ningún elemento excluido o aislado. Siempre hay excepciones, por supuesto. La norma es que no intentemos excluir a nadie, que todo está relacionado. Cuando se habla del número de oro parece que está él aislado. No, pues él tiene su tribu educativa, ¿no? O su red sistémica, digamos, de vinculación, de pertenencia. Y esa red es la red de los números metálicos, que muy pocas veces se habla de ella. Y es la que está formada por el número de oro, ahí la tenéis, la medalla de oro, la medalla de plata, el número de plata y el número de bronce, que son las soluciones positivas de todas esas ecuaciones de segundo grado. Como la charla va en cómo miramos la realidad compleja en la que estamos inmersos todos, vamos a mirar el número de oro de otra forma distinta. Recordamos que el número de oro hace un rato lo vimos como 1 más raíz de 5 entre 2. Vamos a mirarlo de otra forma distinta. Es decir, vamos a mirarlo como una raíz de otras raíces. ¿Vale? Es otra forma de mirarlo. Es lo que estamos trabajando. Si miramos esa expresión que tenéis ahí con un microscopio, ¿qué ocurre? Que veríamos siempre la misma expresión independientemente del número de aumentos con el que le estemos ampliando. ¿De acuerdo? Esa propiedad se denomina autosimilitud. O sea, la autosimilitud no es más que un objeto, el que sea, tiene copias de sí mismo. Por ejemplo, lo podéis ver, por ejemplo, si veis un helecho, si lo vais ampliando, más o menos, digamos que siempre tienen la misma forma. Bien, esta propiedad de autosimilitud se da siempre en los fractales, siempre. Sin embargo, en la naturaleza no, se da en algunas, hasta un cierto nivel de aumentos. Podemos ir mirando, pero si aumentamos con un microscopio, llega un momento en que se pierde digamos, esa copia de sí mismo. Pero claro, viene el problema y es, ¿qué es un fractal? Pues un fractal es esa foto que tenéis ahí. Eso es un objeto matemático. Este fractal, o los 4 que vais a ver ahora, los elaboró Eloína Prado. Tenéis un corazón que si cogiéramos el microscopio y enfocásemos un corazoncito pequeño, cualquiera de ellos, veríamos que es exactamente igual que el conjunto. Y si siguiésemos ampliando, seguiríamos siempre viendo el mismo corazoncito. Ahí veis que la propiedad de autosimilitud es perfecta. Bien, vamos a ver otro fractal. Este fractal a mí me llamó mucho la atención cuando lo hizo porque podía ser tranquilamente un escenario de una próxima película de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis un templo de los visitantes de no sé qué país, del país este, por ejemplo, podría ser, de este universo, otro decorado también para un videojuego, por ejemplo. Pero ¿para qué valen los fractales? ¿Cuál es, digamos, el objetivo? Este es el objetivo de los fractales. Los fractales, esto es un objeto matemático. Los fractales sirven para asemejar o modelizar la naturaleza. Es decir, lo que se hacen es, se establecen objetos matemáticos, se establecen fórmulas sencillas, ¿vale? Un fractal consiste en un proceso iterativo. Es decir, coger una fórmula sencillita, repetirla muchas veces, ¿vale? Y obtenemos una foto, bueno, un objeto como ese. Un pasaje alpino que es prácticamente, vamos, creíble totalmente. Y no deja de ser un objeto matemático. Pero los fractales, el que nos interesa y el que vamos a trabajar desde la papiroflexia, es la esponja de Mengier. Este es un fractal que a partir de un proceso sencillito lo repetimos muchas veces y ¿qué obtenemos? Obtenemos el objeto que vais a ver ahora, a continuación. ¿Cómo se construye? ¿Cuál es el proceso iterativo que vamos a repetir? Vamos a repetir el siguiente. Partimos de un cubo. ¿Qué hacemos con el cubo? Cada cara la dividimos, no se ve muy bien ahí en la diapositiva, se divide en 9 cuadrados iguales. Y lo que hacemos es suprimir de cada cara el cubo central y además el cubo que está en el medio de la figura. Entonces lo que nos queda es un cubo agujereado, como el cubito negro que visteis hace un rato, diminuto al lado de una pila, ¿de acuerdo? Ese necesita 72 módulos Sono B. Bueno, bien, para empezar y calentar motores no está mal, ¿de acuerdo? Si ahora, en cada de esos 20 cubitos, porque hemos suprimido, recordar que al quitar los cubitos hemos quitado 7, teníamos al principio 27, como son 6 caras, y en el centro quitamos 7, nos quedan 20 cubitos. Bien, ahora repetimos, cogemos esos 20 cubitos y repetimos el proceso en cada uno de ellos. ¿Qué obtenemos? Ahora vamos a tener 400 nuevos cubitos. Entonces, ¿qué sacamos? Sacamos la esponja de Mengier, esta es la de nivel 2, la anterior era la de nivel 1, digamos la sencilla, digamos el primer proceso. La que está abajo, la de 1056 módulos Sono B, sería el segundo nivel, el segundo proceso iterativo. Claro, pero ahora viene el problema. Ahora vamos a aplicar a cada uno de esos 400 cubitos, ¿vale? Vamos a aplicar la esponja de Mengier, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues ahí tenemos
que salen 8.000 cubitos y esto lo hicimos con 18.000 módulos. ¿Vale? Avanzamos, en Madrid lo están construyendo, ¿de acuerdo? La misma, o sea que el proyecto sigue para adelante y ahí tenemos una metodología educativa que aplico yo en mis clases, que es el trabajo individual, que un alumno aprende en una capacidad, luego la tiene que reinvertir en el grupo y viceversa, oscilando. ¿Para qué? Para llegar a que pasito a pasito, peldaño a peldaño, vayan aprendiendo aceptación y demás habilidades para entrar con éxito en la sociedad. Y ahora, si me diese tiempo, ponemos un pequeño vídeo y si no, pues os cuento, no sé si tendré tiempo, el vídeo no sé, no da tiempo. Quería contaros que en el vídeo esta bata es muy especial para mí. La fórmula de Einstein, E igual a mc², se está cuestionando últimamente, pero si la miramos dentro del contexto educativo, E es educación, M es magia, por eso había un truco de magia al principio, y la C es el corazón al cuadrado. Esa fórmula de Einstein educativamente jamás se va a cuestionar con el paso de los años. Y esta bata es especial por un motivo, porque la lección más importante que he aprendido en mi vida es que cuando la vida es como los discos de vinilo antiguos, que cuando no te gusta siempre puedes poner la otra cara.